El tema de este trabajo es la estabilidad de solitones y polarones en sistemas orgánicos fuera del equilibrio, una aplicación al polietileno. Yo soy Leandro Arancibia y estos son resultados de mi tesina de grado dirigidas por el Dr. Alejandro Martín Lobos. Ambos pertenecemos al ICB CONICET Uncuyo y al FCN Uncuyo. En el año 2000, Heger, McDermid y Shirakawa recibieron el premio Nobel por el desarrollo de los polímeros conductores. Esta área no ha parado de crecer desde entonces, tanto por sus aplicaciones fundamentales como tecnológicas. El polietileno, en su configuración trans en el estado fundamental debido a la distorsión de Peirce, admite dos estados degenerados. Uno podemos llamar fase A con enlaces cortos, largos y otro fase B con enlaces largos, cortos. Cuando estas dos fases se juntan en una misma región del espacio, el sistema resuelve esta inconsistencia colocando una pared de dominio. Si además el polímero está cargado, esta acumulación se localiza sobre esa pared de dominio conformando un solitón. Un solitón y un antisolitón ligados conforman un polarón. Entonces, bajo este panorama nos preguntamos qué sucede cuando sacamos del equilibrio estas excitaciones con campos eléctricos y cuál es su estabilidad. Para ello utilizamos este Hamiltoniano SSH basado en un modelo tight binding y una aproximación de von Oppenheimer, donde en la primera línea tratamos los electrones cuánticamente y en la línea de abajo los iones clásicamente. Comenzamos entonces resolviendo la situación estática y utilizando parámetros estándares para el polietileno. Para la evolución temporal de los iones utilizamos el algoritmo de Verlet y para la evolución temporal de las funciones de onda discretizamos el operador de evolución temporal. Entre los ítems 2 y 3 hay una autoconsistencia. Comenzamos entonces colocando un potencial vector que se enciende a tiempo 0 y se apaga a un tiempo tc, esta línea apuntada. Aquel potencial vector se hace constante por las ecuaciones de Maxwell, entonces el campo eléctrico es 0 y todos los gráficos están adimensionalizados en términos de las constantes fundamentales del problema. Por ejemplo, el tiempo, la unidad de tiempo es el omega q, que es la frecuencia de los fonones ópticos. Entonces, para un solitón lo conformamos con un número impar n de celdas y un número n más 1 de electrones, es decir, que está dopado con un electrón. Esta es la figura 2 del campo de distorsiones. Acá tenemos IN barra que da cuenta de las posiciones relativas entre los iones. Lo que este gráfico nos quiere decir es que aquí tenemos una fase A, aquí tenemos una pared de dominio y aquí una fase B. Además, si miramos el exceso de carga que está promediado frente a un background y suavizado en esta variable ρ barra, tenemos que se deposita sobre la pared de dominio el exceso de carga, como era el que esperábamos. Entonces, cuando encendemos el campo eléctrico, este efecto de tornillos por las condiciones periódicas de contorno, vemos que la entidad del solitón se mantiene en el exceso de carga, como muestran estas son fotografías de toda esta película del mapa de color. Aquí tenemos distintas variaciones de parámetros. Lo que de izquierda a derecha aumenta la intensidad del campo eléctrico y desde arriba hacia abajo el tiempo de exposición al campo eléctrico. Lo que vemos es que cuando estas cantidades aumentan, la velocidad del solitón es más rápida, tenemos una pendiente más pronunciada, y en esta figura de aquí abajo a la derecha vemos es un indicador de que el solitón se ha desestabilizado. Esta es la situación estática para los polarones, y cuando encendemos un campo eléctrico con la misma variación de parámetros anterior, tenemos que son más inestables que los solitones. Finalmente tenemos un campo eléctrico sinusoidal donde no se apaga nunca. Esta es la característica de la energía del problema, y lo que observamos del exceso de carga es que esto oscila de izquierda a derecha, lo que nos suscita la esperanza de generar dispositivos que respondan frente a corrientes eléctricas alternas. Esto no se ha estudiado mucho, entonces es novedoso. Entonces, finalmente, para concluir, estas excitaciones son estables bajo los regímenes simulados. Para perfiles sinusoidales el solitón oscila y la estabilidad depende esencialmente del campo eléctrico y del tiempo de exposición. Mientras esto aumenta, más se desestabilizan las excitaciones. Aquí hay algunas perspectivas para fenómenos más realistas que esperamos implementar. Muchas gracias.